Muchas gracias damos a Dios por ustedes y por el tiempo que nos dispensa para que compartamos juntos la palabra de nuestro Dios. Y tenemos un tema en esta tarde, el siguiente: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Bendito sea nuestro Señor. Libro de los Efesios capítulo 4, solo un versículo, el versículo 30, que leído reverentemente dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Bendito sea nuestro Señor de gloria. Cuando hablamos del Espíritu Santo en la vida del creyente, nos enfocamos en la gran bendición de recibir el bautismo del Espíritu Santo, una bendición codiciada por todo buen cristiano. Hablamos de no blasfemar al Espíritu Santo, porque aquí sí que hay un grave peligro. No hay perdón ni en este siglo ni en el venidero si blasfemamos al Espíritu Santo. Pero se nos está quedando algo detrás, y es contristar al Espíritu Santo de Dios, algo que no se menciona mucho, no se toma mucho en cuenta. Sin embargo, el apóstol Pablo enseña a los creyentes de Éfeso que no se debe contristar al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es contristar? Enojar, entristecer, molestar, acongojar. Óyeme, todo esto es contristar. Lo más sencillo que tomaremos: disgustar al Espíritu Santo, enojar al Espíritu Santo, entristecer al Espíritu Santo. No debe hacerlo el creyente. Pero iniciamos a partir de que cada creyente recibe esta virtud de ser sellado con el Espíritu Santo, porque esto es promesa de Dios, esto es vital para la vida de un creyente. Hable usted las lenguas del Espíritu que son recibidas a través del bautismo, hable o no la hable, el Espíritu Santo de Dios es una constante en la vida del cristiano. Por eso dice el apóstol Pablo, hablando a los Romanos capítulo 8, y el que no tiene el Espíritu Santo de Dios no es de él. Entonces, evitar la presencia del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Hablando a los Efesios, le dice en el versículo 30 del capítulo 4, somos sellados para el día de la redención. Un sello, una marca, una evidencia de que somos propiedad de Dios. Y esta es la marca que el día de la redención debe aparecer en la vida del creyente. Entonces, si en el transcurso del tiempo en que vivimos nos descuidamos, contristamos al Espíritu Santo de Dios, esa marca se va a ausentar de nuestra vida. Vamos a ponerlo de una forma sencilla. Esa marca que se llama el Espíritu Santo de Dios no va a aparecer, ese sello no va a aparecer. ¿Y cómo se contrista el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas? El Espíritu Santo de Dios se contrista a través del pecado o la desobediencia a lo ordenado por Dios. Pero antes de esto, hay que ver que el Espíritu Santo en la vida del creyente fructifica. Ahora hay un fruto que se va a producir en la vida del cristiano y va a crear una transformación en esa vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios tiene como fruto el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la fe, la templanza, la mansedumbre, la bondad. Pero tomemos los tres primeros: amor, gozo y paz. Usted quiere ver una persona más feliz en la tierra que disfrute de estas tres cosas.
que puede amar en un mundo de tanto odio, que puede tener paz, que puede sentirse gozoso. Este es un bienestar interior. Fíjate que son cosas en el interior de la persona, el amor y el gozo y la paz en su interior, un fruto de tener el Espíritu Santo de Dios en su vida. Pero ¿qué sucede? Si nos descuidamos, pecamos, el Espíritu Santo se contrita. Aquí hay dos pasos que vamos a explicarlo, que han de suceder en nuestra vida, que Dios nos guarde. Si pecamos, se contrista. Esa es la primera parte. Pero la segunda parte, ya si no nos arrepentimos, se aparta de nuestra vida. Donde confirma la Biblia que así sucede en el Salmo 51 y en el versículo 11. Por eso decía David, no aparte de mí tu Santo Espíritu, porque no comulga el Espíritu Santo de Dios con el pecado, por eso el pecador no lo recibe. Capítulo 16 del libro de Juan, el Espíritu Santo de Dios no es para los pecadores, para su iglesia. Entonces, una vez que la persona peca y no se arrepiente, el paso siguiente será que el Espíritu Santo de Dios se aparta de su vida. Ya no se contrita, se aparta de su vida. Y aquel creyente va a quedar desprovisto del gozo, de la paz, de todas estas cosas que la produce el Espíritu Santo de Dios, van a desaparecer de su vida. Y aunque el creyente se quede en la iglesia, ya no es el mismo. Aunque el creyente se quede sentado en la banca o en el púlpito o ministrando o haciendo lo que sea, tiene la carencia del Espíritu Santo de Dios. Y vamos a ver qué sucede. Lo que le sucedió a Saúl cuando el Espíritu Santo de Dios se aparta de su vida, en vez de amor, odio contra David. En vez de gozo, ahora una vida de desesperación, de infelicidad. Porque la verdadera y plena felicidad es el Espíritu de Dios en la vida del creyente cuando nos apartamos del pecado. Entonces, cuando esto sucede, seguimos caminando, seguimos ministrando en algunos casos, o seguimos en la iglesia ausente de la gran bendición que se llama el Espíritu Santo de Dios, y por ende el fruto del Espíritu no puede aparecer en esa vida. Pasa a dos cosas. Una, o el cristiano se aísla con una condición de que no siente aquel gozo que sentía, se aísla, y una vez que se aísla, le da lugar a una cosa que se llama depresión. De aquí es que nos sorprendemos que en los últimos tiempos, principalmente, algunos creyentes aparecen con deseo de suicidarse, con deseo de morirse. Pero ¿y cómo no van a aparecer con estos deseos? Si ayer disfrutaron un amor, el gozo y la paz de Dios, y hoy no lo disfrutan, a la ausencia de esto que ayer disfrutaba, y no yéndose a los vicios como antes, se quedará en la iglesia, pero el enemigo de la justicia le producirá un vacío, un desencanto, una desilusión, y esto será una depresión. Que cuando vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14, esa depresión la explica la Sagrada Escritura en Primera de Samuel 16, 14. Un espíritu malo se apodera del creyente. Ponte a pensar del Espíritu Santo de Dios que te da gozo y paz y todas las demás cosas que dice la Biblia, a una vida seca sin Dios, y ahora un espíritu maligno que se apodere de esa vida por cuanto pecó y no se arrepiente. Es mejor acudir a Proverbio 28:13, que dice que el que encubre su pecado no prosperará, sino que si lo confiesa y se aparta alcanza la misericordia. Pues al no alcanzar la misericordia, por no confesar el pecado, los temores, las acusaciones de Satanás, entonces viene una vida de infelicidad.
Si se queda ministrando en el púlpito, acuérdate, puede ministrar, ¿por qué no? Puede ministrar. Saúl siguió ministrando y haciendo todas las cosas, habiendo tenido un espíritu maligno que le atormentaba. La Biblia nos habla que Saúl profetizó desnudo. Tú no te pone a pensar en lo discordante que son estas dos cosas, que profetizó desnudo. Sí, esto lo dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 19, versículo 24. Aún desnudo, pero profetizando. ¿Qué quiere dejar dicho esto? El Espíritu de Dios ya no está en su vida, pero quiere seguir ministrando. Así vamos a encontrar personas en los púlpitos haciendo cosas extravagantemente contra la voluntad de Dios, porque están carentes de un Espíritu Santo de Dios. Viven sin amor, viven sin misericordia, no tienen paz, han perdido la sensibilidad, nada le acusa, porque ahora han pasado a una posición que habla 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, están reprobados. Y el que lo ve se asombra, pero y él no es cristiano. Pero ¿y por qué hace estas cosas? Porque está reprobado. Por eso dice el apóstol Pablo, allá en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos, a menos que no estéis reprobados. ¿Por qué? Porque ningún examen de conciencia te dará positivo si estás reprobado. Porque el único que te hará reconocer que está mal es el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice que el Espíritu Santo de Dios te convence de pecado. Y si no está en tu vida el Espíritu Santo de Dios, seguirá haciendo y deshaciendo y tú estás bien. Hay personas que no sienten arrepentimiento con ningún mensaje. No admiten consejo de nadie. Siempre están bien como Adán. Y si acaso van a decir fue la Eva la culpable, todo el mundo es culpable menos yo. Todo el mundo lo ha hecho mal menos yo. Todo el mundo ha fallado menos yo. Predica quien predique y no tienen altar para caminar a buscar arrepentimiento, porque la carencia del Espíritu Santo de Dios lo hace estar sin sensibilidad para reconocer su condición. Y todo su mal lo legalizan y viven aislados del deseo y la bondad de Dios, porque carecen del Espíritu Santo de Dios, pero se quedan en la iglesia, se quedan en el ministerio. Y yo te voy a decir algo, eso más que bendición, eso es maldición. Por eso dice el Señor allá en Apocalipsis capítulo 2, versículo 21, le he dado tiempo que se arrepienta. Le he dado tiempo. El Señor sabe que pecamos. El Espíritu Santo de Dios se contrita. Es el paso número 1. Pero entonces hay un paso segundo que no debemos esperar. Entre contritarse el Espíritu Santo y apartarse, viene Apocalipsis 2, versículo 21. Le he dado tiempo que se arrepienta. Y Dios se queda esperando en silencio a ver si el hombre o la mujer que ha pecado se arrepiente, a ver si vuelve a sentirse necesitado de ese gozo y esa paz de Dios, de esa visitación del Espíritu Santo de Dios. Esa persona, ningún mensaje, ni nada, ni nadie le crea en su vida la necesidad de arrepentimiento, porque ellos están bien. Tú sabías que Saúl fue a Amalek, desobedeció a Dios, y cuando el profeta Samuel le dice que lo hizo muy mal, él dice, antes por el contrario yo lo hice muy bien, porque yo traje vacas para holocausto para Jehová. Óyeme, pero qué terrible ese hombre. Pero ¿y quién te está diciendo que lo está haciendo mal? La voz de Dios en los labios del profeta Samuel. Es un hombre íntegro. Y tú sabes lo que él le dijo. Antes, por el contrario, yo lo estoy haciendo bien. Porque piensa que con los holocaustos que él quiere que se le ofrezca a Dios, con la vaca que trajo de Amalek, Dios se va a regocijar. Este es el caso de Marta y María, afanadas por servir al Señor y no escuchando su palabra. ¿Cuántos miles de hombres y mujeres están en los altares en esta condición?
¿Cuántas personas haciendo cosas para Dios y los que están afanados y turbados y no oyen la voz del Señor que está hablando aun cuando está visitando su propia casa? ¿Cuántas personas están carentes de un Espíritu de Dios que les redarguya y le haga sentir la necesidad de arrepentirse de lo que a Dios no le agrada? Pues debo decirte que en esta tarde Dios nos ha motivado para que toquemos este tema, porque del Espíritu Santo de Dios se habla del bautismo, de las lenguas, del ministerio, de todas estas cosas, de esas importancias de tenerlo, de los dones. Pero ¿y dónde dejamos el fruto del Espíritu? ¿Y dónde dejamos el sello del Espíritu? Fuimos sellados para el día de la redención. ¿Y qué tal que el día de la redención no aparezca ese sello? ¿Y qué debemos hacer? Lo que dijo el apóstol Pablo: no contristar al Espíritu Santo de Dios. Con el pecado no podemos contristarlo. ¿Por qué? Porque una vez contristado, si no nos arrepentimos, se aparta de nuestra vida. Y lo contrario es que una vez salido el Espíritu Santo de Dios, está desocupada la casa para que sea invadida por los demonios. Así dice el Señor Jesucristo de los 7 espíritus que luchan por entrar en la vida de un cristiano. Pues yo termino con esta breve reflexión diciéndote: ¿y cómo podemos ser librados de esta condición? ¿Cómo? De una sola manera. Mateo 26:41, el Señor le dice a Pedro: vela y ora para que no caiga en tentación. ¿Cuántas personas esforzadas por trabajar, por servir a Dios, se le está olvidando velar y orar? Velar es estar cuidándose a sí mismo. Como dice el apóstol Pablo, le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Gente esforzado en cuidar la doctrina, en cuidar, pero no se cuidan a sí mismo. ¿Y qué pasa si el Espíritu Santo de Dios se aparta de mi vida? Entonces, esta preocupación en los labios de David cuando pecó, Salmo 51:11, debe ser la preocupación de todo cristiano. Quiero hacer muchas cosas para Dios. Dios se agrada de mi trabajo, pero lo más importante en mi vida es que yo no contriste al Espíritu Santo de Dios que está en mi vida. Reconocer la importancia de esto. Queremos las lenguas del Espíritu, son importantes las lenguas del Espíritu. Hay personas que ese es su gran regocijo, ese es su gran anhelo, esa es la gran virtud, hablar las lenguas del Espíritu. ¿Y por qué no? Lo habla 1 Corintios capítulo 14, que las lenguas son dadas por el Espíritu a la iglesia del Señor. Pero fíjate esto, y esto no te vaya a causar una ofensa. Tú sabes que Cristo Jesús no habló de las lenguas, sino de que por el fruto lo iban a conocer. Por el fruto lo conocerían. Qué importante que el fruto del Espíritu de Dios esté en nuestra vida y que podamos exhibir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, bondad. Óyeme, ¿no te hará feliz una persona que sienta eso en su vida? Necesitará que le den placa de reconocimiento por lo que hace. Necesitará que le den palmada al que tiene un Espíritu Santo de Dios en su vida que produce todas estas cosas que evidencian la presencia del Espíritu Santo de Dios. Se podrá imitar el amor, se podrá fingir el amor. Bueno, el apóstol Pablo habla de amor no fingido, pero se podrá fingir la paz, se podrán fingir estas cosas. Yo termino diciéndote, mi hermano querido, vamos a buscar que ese Espíritu de Dios con el cual fuimos sellados para el día de la salvación, cuando Cristo venga, aparezca en nuestras vidas. Porque si lo contristamos y se enojó, un solo camino nos queda: llorar arrepentido, confesar nuestras condiciones, no seguir desesperado por hacer cosas para Dios, sino más bien detenernos y preocuparnos por el sello del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado
para el día de la salvación. Esa es una responsabilidad de la persona, ni del pastor, ni del evangelista, ni del presidente de la sociedad, ni de tu papá, ni de tu madre. Esa es una responsabilidad de cada persona que ha sido sellado para salvación. Vamos a cuidar esto, amado. Vamos a velar por esto. Vamos a orar por esto. Y si tú hablas las lenguas, síguela hablando. Si no la interpreta, trata de interpretarla. Si no habla las lenguas, trata de hablarla. Pero cuida mucho que el Espíritu Santo de Dios no se contriste en tu vida. Y lo único que contrista al Espíritu Santo de Dios son dos cosas: el pecado y la desobediencia a las cosas que Dios nos ha ordenado. Hagamos muchas cosas, pero sobre todas las cosas, cuidar que el Espíritu de Dios no se contriste en nuestras vidas. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y no te olvides, Saúl no se detuvo de seguir haciendo cosas. No, allá en Primera de Samuel 19:24 aparece Saúl con los profetas, aunque desnudo, pero su satisfacción que estaba con los profetas profetizando. Mira, reprende a Satanás, no profetice desnudo, métete a buscar a Dios, arrepiéntete si ha fallado y haz lo que hizo David. No aparte de mí, Señor, tu Santo Espíritu. Dios te bendiga y Dios te guarde.